es porque tiene que estudiar. Y Adonai no quiere que estudiemos para enseñar nada más. Es bueno enseñar el conocimiento, pero queremos que primero guardemos y compartamos de esa manera, para que podamos dar esa semilla que dé fruto. Amén. Muy bien, déjeme ver aquí donde tengo mis notitas. Las sesiones pasadas, está la del 7 de enero, ya subí por ahí, si le apareció la notificación fue sin querer, no quería que se notificara, pero ya subí algunas sesiones y hoy tenemos la cuarta sesión de los tiempos señalados. Ya no le cambié el nombre, ya no es las santas convocaciones, porque me di cuenta que el nombre estaba incorrecto. Y aquí está el link por si lo quiere para ir al playlist de YouTube, que es muy sencillo, nada más tiene que ir a YouTube a Shekinah Internacional y va a estar dentro de los playlists. Pero si no lo tiene, aquí va a estar, y como se lo digo, no es para dar rating, no es para guardar, no es para que vean mi video, porque a mí no sirve de nada. Lo que queremos yo dejar esas herramientas para que usted en un futuro, yo no sé cuándo vaya a ver este video alguna persona, pero que se pueda recibir y pueda preparar de todas las cosas necesarias para poder guardar y después enseñar. Para que no sé qué generación estemos, no sé cuántos ya estemos en ese futuro, pastor, que ya estemos bien grandes aquí, que estamos en el fellowship también a la par, pero que la gente se prepara y diga, bueno, yo quiero aprender de las fiestas, que no digan a ver cuándo enseñan, sino que le digan, bueno, hay una playlist en el canal de nuestra congregación donde se enseñó demasiado y ahí vas a poder aprender y después te vamos a enseñar. Te vamos a enseñar en las casas de los hermanos. Si quieres aprender a guardar Shabbat, mira, ahí está cualquier hermano que veas de ahí, de los líderes, él te va a enseñar cómo se hace. No te va a enseñar la teoría, te va a enseñar la práctica. Pero es que del PESA, ¿cómo se hace el matzot? Mira, cualquier líder tú ve con ellos y ellos te van a enseñar, tú no te preocupes, ellos están bien preparados, no nada más en teoría, sino en práctica. Entonces ese es el propósito. Muy bien, avanzamos el día de hoy y no sé si usted vio el video de Levítico que vimos la vez pasada, con el cual terminamos. Estaba muy bueno y nos daba una vista de lo que significa el libro de Levítico. No es un libro nada más de, perdón, sí están grabando, ¿verdad? Se me pasó de decir. Muchas gracias, Josh. No es un libro nada más que vemos como de instrucciones aburridas, sino es que tiene un propósito. El Señor, sacando a su pueblo de Egipto, les dice, ¿ahora quieres estar conmigo? ¿Ahora quieres habitar conmigo? Bueno, te voy a dar indicaciones de lo que tienes que hacer para que tú puedas habitar en mi presencia y pues te prepares para estar bien. Me acordaba de la parábola del hijo pródigo que se fue y regresó, y el padre, a pesar de amarlo y quererlo, tuvo que cumplir ciertas cosas y ya no iba a comer lo que comía allá, ya no iba a estar haciendo lo que iba a hacer allá, sino que se iba a volver a adaptar a las reglas de la casa del padre otra vez. Él las conocía. Lo mismo que podemos ver a veces aquí afuera, donde vemos gente que está durmiendo afuera en las calles, pero a veces tienen un hogar. Y una vez regresando a su casa van a tener que volver a hacer las cosas que tenían que hacer, las reglas que se tenían que hacer. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice. Sacó al pueblo de Egipto, ellos no sabían cómo lidiar la relación con su Dios y el Señor es que les revela eso. Eso es lo que Levítico nos enseñó, y este video tan hermoso que vimos, si no lo vio, véalo de verdad, que nos resume todo este esquema de lo que es Levítico. No lo va a ver y no es mi intención que lo vea aquí, pero sí lo vimos en la clase pasada. Recuerde que usted se tiene que poner al corriente y voy a intentar poner los videos lo antes posible para que los podamos estar, no nos perdamos y podamos estar en el mismo contexto, ¿ok? Entonces, en el video pasado, si se acuerda, el video de la instrucción hablaban pasado, decía Israel eran las fiestas que tenían que hacer. Y eso se llama, y obviamente por la teología y para que usted sepa, voy a usar materiales de diferentes personas. No voy a citar las personas porque no quiero que usted se quede con el nombre de la persona más que con el material. Porque si no, luego empezamos con que es que esta persona y esto sí, y empezamos a desechar lo que es por un nombre. Entonces no me quiero quedar los créditos, hay muchas cosas que ni sé de dónde las saqué, pero hay cosas que digo, se da cuenta que es un video de YouTube, no hay ningún problema. Pero la teología sabemos que habla de lo mismo. Ellos dicen que las fiestas no son algo que se funciona al día de hoy, sino habla Israel, es algo que se tenía. Esto se le llama disonancia cognitiva, y eso es un término que usted ve en redes sociales hoy en día por todo lo que está pasando de la incongruencia en algunos casos, de que se habla y se hacen otras cosas distintas. La disonancia cognitiva es el malestar psicológico generado al mantener simultáneamente creencias, actitudes o comportamientos contradictorios.
Es decir, que lo que hago contradice otra cosa de lo que digo o lo que pienso. Por ejemplo, decir que los cristianos seguimos el Nuevo Testamento y desechamos Hechos 15:20 cuando habla de alimentos, porque decimos que Jesús hizo limpios los alimentos. Entonces, no tiene sentido que digamos yo sigo el Nuevo Testamento, pero lo de la alimentación no importa porque Jesús hizo limpio todo, pero Hechos 15:20 dice que no comas ciertas cosas. Entonces hay un tipo de contradicción en nuestro pensamiento, no en la Escritura. Otro, por ejemplo, es que Pedro declara nunca haber comido algo impuro y afirmamos que la ley terminó en el madero, pero Pablo dice que no comamos lo sacrificado a los ídolos. Entonces tenemos un revoltijo de creencias que son contradictorias. Otra idea que va relacionada al tema es: no necesito ningún día, yo adoro a Dios todos los días. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero mantenemos un servicio o la fidelidad al día domingo y se desprecia o se rechaza congregaciones que tienen servicios en sábado. Si realmente no nos importaran los días, no tendríamos ningún problema con gente haciendo servicios el sábado. Pero como sí tenemos una importancia por un día, vemos mal al que está haciendo el servicio el sábado. Entonces tenemos un contrario. Decimos, no, yo adoro, no importa el día, no importa eso de Shabbat. Pero si alguien guarda Shabbat, sí importa porque no quiero que lo haga. Parece tonto, pero así es. Otra disonancia cognitiva es: las fiestas bíblicas ya pasaron y eran para Israel, pero observamos Semana Santa Católica y el 25 de diciembre y decimos es que ese día celebramos el acontecimiento, pero ninguna fecha importa. O sea, sí importa porque estamos aferrados a un día y estamos aferrados a una Semana Santa, de una fiesta, una fiesta católica. Pero decimos que ninguna de las fiestas ya no importan. Entonces, eso es el ejemplo de lo que les quiero decir de la disonancia cognitiva. Nada más guarda ese concepto y lo vamos a estar trabajando después al pasar de estos temas. La santidad o Kedushá, y es el tema que tenía este video, la santidad. La Kedushá es ajustar nuestra vida a las reglas dadas por Dios para poder estar cerca de Él. Al obedecer y cambiar nuestra vida según las normas de Dios, incluidos sus tiempos señalados, nos saca del ámbito del mundo terrenal y nos hace posible habitar con Dios. Ese es el propósito de la santidad. Y recuerda que íbamos a hablar de santidad porque algunos tiempos señalados también son santas convocaciones. Y si no sabemos por qué Dios da unas fiestas específicas o unas fechas que se le llaman santas convocaciones y no entendemos la santidad, no vamos a comprender el propósito. Entonces Dios dio esto para que podamos habitar con Él, para que podamos estar en un tiempo específico. Así como les decía el ejemplo del hijo que ya no va a estar en la calle, ahora hay un tiempo de comida, hay una hora de entrada, hay una hora de salida, hay reglas para esto, para que puedas estar en armonía con la persona que te abrió las puertas de la casa. ¿Ok? Entonces es lo mismo con el Señor. Él dijo: quiero habitar entre ustedes. El Señor se presentaba en una montaña, pero el Señor quería habitar en medio de Israel, que su tienda estuviera en medio, en el centro, y que Él habitara ahí, que se viera su fuego y se viera la nube y Él hablara y tuviera una relación como en el jardín. Por lo tanto, tendría que haber reglas que establecieran qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, cuándo se tenía que hacer, cómo lo tenían que hacer, y eso es el concepto de la santidad. Así que no se dejen engañar, hermanos. Estoy leyendo Jacob. Mis amados hermanos, todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, si la Escritura nos enseña que Él no cambia, ¿por qué las reglas que dio de su santidad serían diferentes hoy? Volvemos a la disonancia cognitiva. Dios nos dijo, Él no cambia, y Él dio reglas de santidad, de cómo acercarse a Él. Sin embargo, hoy decimos que eso ya no sirve. Eso ya no funciona, ya nada más me acerco con la sangre de Jesús y ya me puedo tener acceso. Sin embargo, no entendemos que sí, Él te da la adopción, Él te da como el cordero de Pesaj, eres limpiado, sales de Egipto, pero procedes a recibir las instrucciones en el monte, delante de la presencia de Dios, y después te toca caminar en el desierto, ponerlo a práctica, depurarte para que puedas estar presente delante del Señor. Aceptar las condiciones y términos dadas por nuestro Dios en lugar de adaptarlas a lo que yo creo implica que deseemos caminar en su camino
y hacer morir nuestra voluntad. Si Dios indica algo es porque esto refleja quién es Dios. Les quiero poner un ejemplo para que usted entienda estas reglas y el por qué. Cada casa es diferente y cuando usted visita una casa se da cuenta de las reglas que son. Por ejemplo, y no está limitado, nada más son cosas que se me ocurrieron. En casas hay diferentes casas que ponen tablas de picar para ciertas cosas en la cocina. O trapitos, por ejemplo, cuchillos exclusivos, toallas, trastes, escobas, zapatos al entrar o al quitar. O me las quito o me los dejo. Las mascotas se pueden adentro o afuera. Hay ruido, a mí, por ejemplo, yo soy muy de no me gusta el ruido. Hay un momento en el que ya llega un punto que digo, ok, ya tiene que parar el ruido. Vamos a bajarle tantito y regresamos. Y si estoy viendo la televisión y hay comerciales, lo primero que hago es ponerle mute. Yo no puedo escuchar bla, 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 y estar platicando mientras espero. Esa es mi regla en la casa. Uso de dispositivos electrónicos en la mesa, las ventanas se abren o se cierran, las persianas se abren o se cierran, se comen juntos, se puede comer en la sala, se hace ejercicio todos juntos, qué alimentos se compra, qué palabras se pueden hablar, qué actividades físicas se hacen, puertas abiertas o cerradas de los cuartos. Son reglas que nos van a decir cómo es la persona o el jefe de la casa. Mi papá, por ejemplo, ya les he dicho mucho esto, que él trabajó en la Ford y le gustaba tener los carros impecables, siempre había tela y cuando veíamos que agarrábamos algo, luego veíamos sus ojos por el espejo y nada más bajábamos la mano. Y era el carro así porque le decía, yo quiero que mantenga su valor para cuando lo venda. Y la verdad que eso sí, no hay queja con los carros que él vendía, estaban impecables. Y hay otros carros que usted entra y dice, híjole. Y yo incluido yo, y de repente se me olvida, tengo que estar limpiando, pero son reglas de cada uno y refleja cómo es cada quien. Hay gente que le gusta pisar los zapatos, gente que se los tiene que quitar y tiene que hacer. Son reglas que cada uno nos va a marcar lo que somos. Y cuando Dios nos entregó estas reglas, nos enseña quién es Él. Estas fiestas nos revelan quién es Él, nos revelan un pequeño rasgo de nuestro Dios. Cuando habla de leyes de justicia, de santidad, de moralidad, de todas estas cosas, el Señor nos muestra quién es nuestro Dios. Conocerlo no nada más se trata de que te metas a tu cuarto y llores y qué bonito, pero eso nos ha mentido hoy en día, que es una relación, dicen como con Jesús, una relationship con Jesús. Pero olvidamos todo lo que Jesús hizo y caminó para ver cómo fue su carácter, ¿verdad? Yeshua nos mostró cómo caminar en los mandamientos del Padre para saber qué tiene que reflejar, y Él dijo que ellos vean que tú estás en mí como yo estoy en ti. ¿Y cómo lo vemos? Porque el Señor Yeshua caminaba de acuerdo a los mandamientos del Padre. Por eso es que la gente podía ver la justicia, la compasión del Padre, porque Yeshua estaba haciendo lo que el Padre había dicho, dando la compasión, haciendo las cosas que Yeshua, el Padre, le mandó a hacer. Éxodo 18, 9, 11. El pueblo aún no tenía la Torá, pero se le dieron ciertos mandamientos que después entenderíamos que estarían relacionados a la impureza ritual física. Estoy hablando de cuando se presentaron al monte del Señor y dijeron que tenían que lavarse las vestiduras y que no podían tocar ciertas partes del monte. Eso está restringido, como después lo vemos en el templo, que tiene que ver con un espacio físico y tiene que ver con la pureza del espacio. Así como cuando Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias, así como los sacerdotes andaban sin zapatos. ¿Cuántos sabían que los sacerdotes no podían tener calzado dentro del templo? Entonces es el mismo principio que Dios después nos dice, ok, ahora entiendo por qué Dios le pidió a Moisés esto. Ahora entiendo por qué el Dios le pidió que lavaran sus ropas y que se abstuvieran de estar en contacto con sus esposas, los esposos, de una manera íntima, porque es el mismo principio de que no quería que contaminaran el lugar santo, para que cuando Moisés subiera al monte santo no estuviera contaminado por el pueblo. Entonces, de la misma manera, el Dios de Israel separó una familia y le dio reglas, y cualquiera que quiera habitar en esa casa, agregando a papá, tiene que obedecer. Y aquí está lo que le ponía de ejemplo. Sabemos que los puercos no estaban allá a la casa del Padre, pero nos da un ejemplo. Entonces tenemos que entender que si queremos venir bajo el techo del Padre, tenemos que adaptarnos a las reglas que el papá dijo. Si le llamamos Padre es porque estamos respetando. Padre hoy en día, usted generalmente lo va a escuchar como algo de cariño. ¿Cuántos vieron la película de Thor? No sé, ahora así como que Thor, el de Marvel, el güero altote, que las mujeres se van a quedar así, el altote güero, ¿sí? ¿Cómo se llamaba cómo le decía a Odín? Le decía el padre de todo.
Ese era un concepto antaño. Nosotros lo vemos ahorita papá como algo bonito. El padre en la antigüedad era el creador de todo y era el que estaba como autoridad. Entonces, cuando hable de padre, piensa en las dos partes de la balanza. El padre de todo y era el que estaba sobre todas las cosas y el que gobernaba. Y ese concepto de padre estaba, por eso se le llamaba la cabeza, el rosh. Y era por eso el cuerno, era el que estaba sobre la posición de arriba. El Aleph, el número 1. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si nos vamos a someter ante el Padre, al que gobierna sobre todo, tenemos que venir con el respeto y acomodarnos a sus reglas. Por lo tanto, tenemos, y yo sé que va a decir, es que ya se salió del tema el hermano, espérese tantito porque no sabe a dónde vamos a caer. Santo, aquí viene la palabra que es kadosh, que viene como adjetivo. Y ahí viene en inglés lo que es un adjetivo, entendemos así como en español, adjetivo calificativo, que describe una característica. Y se traduce como sagrado, santo, apartado, santo, separado para. Entonces ahí vienen unos cuantos usos y después bajamos al verbo que es santificar. Alguien santo es porque fue santificado, ¿ok? Es una palabra diferente y una función. El verbo es kadash y significa la acción de separar o poner aparte. Ese es el concepto de santificar, separarlo. Así como, bueno, ahorita no porque le voy a soplar la respuesta. Entonces, dato importante, aquí viene una pregunta para la audiencia, porque supuestamente íbamos a estar cooperando como un estudio. ¿Qué fue lo primero que Dios separó? Y los que sepan no lo digan, vamos a dar la oportunidad a los que están como que todavía. ¿Qué fue lo primero que el Señor santificó? Ajá, ¿qué fue lo primero que el Señor separó? ¿O hizo Kedushá o que lo hizo Kadosh? ¿Qué fue lo primero que el Señor santificó? ¿Se han leído su Biblia? Les invitamos a leer la Parashá para que lea de Génesis a Deuteronomio cada año. ¿Qué fue lo primero que el Señor santificó? El Señor santificó muchas cosas y dicho sea de paso, nuestro Dios, Él es el que dice que se santifica. Nosotros no tenemos autorización para declarar algo. Por ejemplo, podemos separar y apartar algo para Dios, como por ejemplo lo que mucha gente hace, los instrumentos. Yo nomás voy a tocar para Dios con este instrumento, pero ese instrumento no es santo. Tú lo puedes dar kedushá, tú lo puedes separar, pero Dios no lo declara santo, por lo tanto no puede darle un estatus de santidad. Pero Dios sí separó cosas y Dios apartó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Santo. Muy bien, yo pensé que íbamos a estar más participativos. ¿Qué aparece aquí de los usos de esta palabra? Se va a dar cuenta que la primera vez que aparece la palabra Kadash es Génesis 2:3 y dice: y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó y cesó de toda su labor. Eso fue lo primero que el Señor separó. Por eso es que hablamos de que Kadashá y que Kadosh, porque ¿qué es Shabbat entonces? Es una de las santas convocaciones. Y estamos queriendo a veces de hablar de Shabbat, queremos que hagamos esto y que la santidad y que Dios es santo y estamos cantando, cantan ángeles, santo, santo, pero no estamos comprendiendo el concepto de la santidad ni para qué. Aquí el Señor separa en las primeras partes de la historia, separa un día, pero no nos dice para qué. Es como decirles: hermanos, a esta silla sepárenla y la van a poner aquí enfrente. Y nadie va a saber para qué hasta que sea revelado el motivo. Y después Dios nos revela el motivo de por qué separó un día. Pero eso es el primero que el Señor separó. Y después, para que usted sepa, lo segundo que separó fueron los primogénitos de Israel. Y lo tercero fue santificó al pueblo. Entonces, eso nada más se lo dejo de trivia. Esto ya lo deberíamos de manejar como muy básico, hermano. Lo primero que el Señor santifica es una santa convocación. Es una fecha apartada. No fue una persona, no fue un objeto, fue un día específico. Eso debería de marcarnos, porque es lo que estamos viendo. Estamos viendo fechas señaladas que el Señor nos dio con un propósito.
Por lo tanto, son importantes, no es cualquier cosa. Lo primero que el Señor pudo haber hecho muchas cosas, pero lo primero que hizo en santidad fue separar el séptimo día. Dios bendijo y santificó el séptimo día, lo que posteriormente sería revelado que Adonai, y lo hizo porque es un tiempo señalado. Entonces vamos a responder la pregunta inicial. Yo no sé si a lo mejor no vino la vez pasada, pero iniciamos con, perdón que estoy regresando y subiendo, chicos. Iniciamos con esta pregunta la vez pasada y dijimos, leyendo primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que aquel como el que los llamó es santo, así ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. Entonces dijimos, ¿dónde está escrito? Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Vamos a ver dónde está escrito, porque si alguien que no cree en la Torah y que dice que eso no se tiene que guardar, con este mismo verso usted va a decir, se tiene que guardar, porque Pedro lo está diciendo. Ni siquiera nos metemos en Pablo. Estamos hablando de Pedro en un tema completamente ajeno, pero nosotros cantamos Dios es santo, sí, tú eres santo, pero no comprendemos de dónde está hablando Pedro. Entonces vamos a responder esa pregunta, ¿qué le parece? Ya que entendimos qué es Kadash, Kadushá, Pedro está citando otras partes de la Escritura. Este mandamiento o frase aparece solamente en 3 capítulos de la Biblia, pero solamente aparece en un libro. Recuerde que cuando leemos Levítico no tenemos que leer verso y separación, sino que Dios lo dio como un todo y fue compilado. Entonces, cuando Pedro está citando que Dios es santo, porque sean santos porque yo soy santo, está citando únicamente el libro de Levítico. Por eso empezamos hablando de Levítico, por eso hablamos porque Dios lo dio. Y si tenemos entendimiento vamos a saber que las santas convocaciones están en Levítico. Ahí fue donde se anunciaron y se dieron una compilación. Entonces tenemos que darle la validez a este libro, hermanos, porque definitivamente no nos podemos perder de esto. Hay algo que está en el libro de Levítico. Entonces Levítico tiene el concepto, mucha gente lo lee como el concepto de la ley ritual, lo cual no tiene mucha, digamos, no se acepta mucho, pero es una forma en la que se le puede referir la ley ritual, porque a veces mucha gente separa la ley como moral y ritual y hacemos un revoltijo de cosas que no. Pero dentro de lo que cabe de manera práctica tiene que ver todo lo que es con el templo, tiene que ver mucho con el día de las expiaciones, tiene que ver con lo del altar, tiene que ver con las ofrendas, con el respeto hacia el altar. Todo esto tiene la ley de Levítico. Entonces, ¿qué le parece si nos metemos a responder hoy la pregunta de lo que dijo Pedro? La frase, sean santos porque yo soy santo, aparece 4 veces en Levítico 11, Levítico 19 y Levítico 20. Entonces, creo que si no se me escapó ninguna, abajo las pongo. Los mandamientos que se dan aquí en su mayoría son aplicables en todo momento y no están limitados a estar en la tierra o a ver un templo, en la mayoría. Inclusive se hace mención de que a ciertos de ellos aplicarían para nativo o para extranjero. Por ejemplo, aquí les pongo el verso donde dice, también dirás a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel. Entonces, algunos mandamientos que vamos a ver aplican tanto para Israel, tanto extranjeros, y no están necesariamente limitados a la tierra de Israel. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? ¿O ya está en la cama? Ya está bien, ya estaba pensando en Toro, ya la quiere llegar a ver. Muy bien, Levítico 11:44, porque yo soy el Señor tu Dios, por lo tanto conságrense y sean santos porque yo soy santo. Aquí está la primera vez que se hace mención de esta frase. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. ¿Y cuál es el contexto de este capítulo? Comida. Animales puros e impuros. Pedro está citando que está escrito y la primera vez que se hace mención es de animales limpios e impuros. Y es que va a decir, no, es que Pedro no está hablando de la comida, está hablando de otras cosas. Vamos a ver dónde más se cita, porque es bien curioso. Pedro no estaría hablando de esto si él no creyera que la Torah aplica como hoy muchos creemos, porque se metería en un problema. Porque tendría que explicarnos Pedro, oye Pedro, estás citando de estos versos y ¿por qué entonces no guardamos esto? ¿Por qué no hacemos esto?
Por lo tanto, entendemos que esa disonancia cognitiva no está funcionando correctamente. Hay un problema entre lo que decimos y lo que practicamos. La segunda vez que se hace mención es Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los israelitas y diles: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué contexto está en el capítulo 19? Ya lo leí por usted, pero en casa lo puede leer. Diferentes leyes, hay ofrendas, honra a los padres, hay guardar el día de reposo. La santidad que Padre nos está hablando está relacionada a guardar el día Shabbat, el día séptimo. Tanto de honrar a los padres, tanto de ofrenda, misericordia al cosechar, no comer sangre, honrar el santuario, prohibición de prácticas de magia, ocultismo, adivinación y no oprimir al extranjero. Y por la situación, eso lo vamos a poner como nombramiento exclusivo, ahorita lo vamos a citar. Verso 3 dice: cada uno de ustedes tengan gran respeto por su madre y por su padre. Chicos, por favor, escuchen esto. Cada uno tengan gran respeto por su madre y por su padre. Esto es santidad. Santidad no nada más es tener alas y volar, y cuando cantamos volar y levantarnos. Porque mucha gente piensa, ¿verdad? Eso. No, santidad lo demuestro con mis acciones. Si honro a mis padres, estoy portándome diferente a la que la gente hace. Entonces, santidad no es un concepto aquí medio confuso, medio raro, que nada más vemos los domingos en el pastor y lo vemos cuando está ministrando. No, la santidad tú la llevas día a día en la casa cuando le rezongas a papá o mamá, cuando no le rezongas. Cuando guardas esto, cuando haces lo que el Señor dijo, cuando no comes sangre, cuando no estás viendo ni estás lo del ocultismo, magia, toda esta de cuestiones que hoy ya se nos hacen normales porque las películas están llenas de eso. A ver qué dice, que el horóscopo, que esto, bueno, eso no nos vamos a meter porque nos vamos enfocando en las santas convocaciones. Y verso 33, nada más por lo que estamos viviendo: no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes, trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Amén, Señor, que así como está declarando una nación cristiana de acuerdo a los mandamientos, Señor, sea juzgado esto como dice tu palabra. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto, yo soy el Señor, tu Dios. Y aquí le puse Hanukkah porque déjeme decirle que yo voy a hablar de Hanukkah también cuando veamos. Una de las críticas que yo tenía de Hanukkah es la cuestión de que hoy en día era muy relacionada a luces y cosas fritas y eso. Y yo decía, bueno, pero es que ¿dónde está todo lo otro y eso? Cuando se acuerdan que vimos la memoria colectiva, ¿se acuerdan? Por eso les dije que íbamos a estarnos poniendo al corriente. Si usted no sabe qué es la memoria colectiva, tiene que regresar a la enseñanza anterior. La memoria colectiva es lo que se va juntando en el pueblo y es el resultado de como una comunidad lo que estamos viviendo. Y me puse a pensar, el 4 de julio y el 15 de septiembre, que tiene que ver con muertes porque tuvieron que pelear por libertad, por muchas cosas. Ese día no estamos ni llorando ni nos estamos preocupando si no hay cohetes, hay pozole y el mexicano se disfraza de mexicano. Se pone el sombrero y no recordamos, sí, murieron así y lo torturaron así el padre de la patria. Es gritar, es estar felices y estar pensando que sí, sabemos que fueron vidas, sabemos que fueron acontecimientos, pero hoy celebramos con emoción. Y lo mismo es con Hanukkah, hubo muertes, hubo cuestiones, pero hoy se celebra de otra manera. Por lo tanto, yo tuve que decir, sí, es cierto, o sea, si yo voy a ser tan celoso, entonces el día de la independencia hay que hacer un tiempo de recordar y todo esto, y la sangre, las batallas y todo eso. Pero no, estamos felices porque simplemente estamos libres y no lo recordamos de acuerdo a lo que antes tal vez se hizo. Tal vez antes era otro contexto, recordar las batallas, la gente que perdió a sus familiares por esto. Pero hoy en día la memoria colectiva nos ha llevado a otro. Y aparte, lo que dice la Escritura y lo que nos enseña Hanukkah es que es por la recuperación y la santificación del altar, como el mandamiento dice que tengamos un respeto por el santuario. Entonces, mucho cuidado con la cuestión del santuario. Hoy en día se mueven muchos ahí videos de que el santuario esto y que el templo esto y que no importa. Mire, mejor tener cuidado porque ahí dice reverencia a mi santuario. Sí sabemos que también nosotros somos hoy piedras vivas y lo que sea, pero el Señor dio un diseño celestial y ese templo va a ser restaurado en algún momento. Entonces no nos metemos en ese punto. Mejor juegue seguro, ni se meta. Si quiere no está muy seguro de lo que digo, pues mejor ni se meta, ni sí ni no. ¿Va? Nada más nos quedamos así. Pero Hanukkah tiene que ver con el santuario y el altar que fue
rededicado para el Señor. Y por eso es que es una fiesta importante para civil, como un pueblo. Levítico 27, regresamos al tema y dice: santifíquense y pues sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Qué contexto tiene Levítico 20? No ofrecer a los hijos a los ídolos. Nuevamente hay una prohibición de prácticas ocultistas. Honra a los padres, otra vez, santidad tiene que ver con honrar a los padres. Aquí sale un tema muy bueno para los que están enseñando a los jóvenes y para que ustedes entiendan, jóvenes, que la santidad tiene que ver también con honrar a los padres. Inclusive hay unos mandamientos más fuertes que dice que el que los deshonre va a ser puesto a muerte. No estamos en la tierra, no estamos en esos tiempos, y había misericordia, por cierto, en muchas cosas, que era el último recurso. No crea que era una nación sangrienta, de que luego vamos a golpear, sino que había unas llamadas de atención y era raro. Nunca leemos en la escritura que alguien haya pasado esto. Que yo no recuerdo que a un hijo se le haya hecho esto, porque el pueblo no buscaba luego, sí, vamos a matarlo, sino que se buscaba que hubiera corrección, se buscaba que hubiera encaminar y que los ancianos del pueblo tenían que hacer un trabajo con la persona. Entonces, nuevamente, sean santos tiene que ver con honrar a los padres. Hay diversos mandamientos sobre la sexualidad y también está la advertencia de no adoptar prácticas de otras naciones. Y el Señor vuelve a decir en Levítico 20:25: ustedes harán distinción sobre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra. ¿Se imagina que Pedro estaba, cuando diciendo sean santos porque yo soy santo, está hablando de todo esto que vimos? Honra a los padres, temas sexuales, toma de la cuestión de la justicia, honrar y cuidar del extranjero, no comer sangre, honrar a los padres y honrar el día del reposo y honrar el santuario. Entonces Pedro, cuando está citando algo tan pequeño a alguien que no conoce el contexto de donde lo está hablando Pedro, no pensaría que Pedro está hablando de la santa convocación de Shabbat, del séptimo día. Imagínense, ese verso lo último que pensamos es con Shabbat, pero está íntimamente relacionado. A veces nos metemos con lo que Pablo dijo, que si este día de esto y que alguien ve más esto, Romanos, Gálatas, Colosenses, pero Pedro aquí está haciendo una fuerte declaración sobre lo que es la santidad y lo que implica que alguien sea santo, que es también guardar el día. Y aquí el Señor repite en estos mandamientos la prohibición de la comida, ¿no? Entonces fíjese cómo es tan importante que se vuelva a repetir esto. Vuelve a hablar sobre la prohibición de consultar a los muertos. Muchos cuidado con esas películas que tenemos hoy en día, porque ya las vemos como algo normal, pero tenga cuidado con todo eso que tiene que ver con magia, con ocultismo, porque si lo pone a un paralelo es como si el Señor prohibiera el adulterio o las prácticas sexuales y usted estuviera viendo en la televisión una película. Pero Dios prohíbe la magia y todo esto y estamos viendo una película donde están haciendo lo mismo. Entonces, no, hermano, el otro es pornografía, está mal. Pues claro, pero Dios está prohibiendo el consultar a los muertos. ¿Qué estamos viendo? Alguien que está consultando a los muertos, alguien que está consultando a médiums, alguien que está haciendo la brujería, que está haciendo ahí una invocación, cuando Dios lo prohibió, y lo prohibió 2 veces porque somos gente santa. Eso es santidad. O sea, hoy en día nuestra santidad implica hasta la televisión, lo que estamos viendo, que se alinea a lo que el Señor nos dijo. Y en conclusión, cuando Pedro cita Levítico, nos está dando a entender que para los creyentes expatriados, y estoy usando parte de lo que él escribió en el capítulo 1, expatriados, es decir, los que no tenían patria de Israel, pero ahora regresaron de la dispersión de Ponto, en Galacia, de donde son los Gálatas, de Capadocia o Capadoquia hacia Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra del Espíritu, para obedecer al Mesías y ser rociados con su sangre. Para estas personas que antes no tenían patria y que ahora son acercados al Mesías, conociendo al Padre, para obedecer al Mesías y ser rociados, es relevante la ley levítica. Es relevante la ley que se plasma en el libro de Levítico. Y Levítico a veces tiene un mal contexto, pero es lo que acabamos de ver, lo que habla de santidad. Referente a alimentos, a observancia del séptimo día, que son cosas que el cristianismo tradicional ha desechado. Y recuerde que estamos viendo las santas convocaciones y Shabbat es una y es el pilar de todo el calendario que el Señor nos entregó. Y Pedro está diciendo eso tenemos que hacerlo porque Dios dijo sean santos.
De la misma manera, si hoy creemos que hemos sido comprados por la sangre de Cordero, ¿cuántos creen que han sido comprados por la sangre del Cordero? Entonces tenemos un compromiso de obedecer según la obra santificadora. Fíjese cómo está la palabra que Pedro dijo, habló de santidad. No me lo estoy sacando de la manga, aquí Pedro está hablando literalmente, dice, de la obra santificadora. Entonces está hablando de que no solamente se limita en algunos capítulos, sino cuando ya entendimos Levítico la vez pasada, el video, vimos que todo Levítico son instrucciones que el Señor dio para que pudiera habitar el pueblo con él. Entonces no nos vamos a limitar al capítulo 11, al capítulo 20, al capítulo donde aparece, sino que vamos a entender, y por eso les puse el video de Levítico, para que usted entienda cómo Dios entregó todo un conjunto de normas para que la gente pudiera aprender a caminar cerca de su presencia. Una pregunta que les pongo aquí: ¿cómo puedo vivir de una manera apartada, dedicada para que Dios habite en mí? Bueno, solo el Señor lo contestó en Levítico 27 al 8. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor que los santifica. La manera de ser apartados y separados y no cumplir con las normas como los demás, que el Señor santifica. Recuerda que el Señor es el que santifica a su pueblo. ¿Cómo lo santifica? Como Yeshua nos dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he dicho y por la palabra que están practicando. Es decir, que cuando el Señor nos da calendario, nos da sobre la justicia, sobre la honra a los padres, sobre reglas de comercio, reglas de intimidad, reglas de justicia laboral, justicia en general, el Señor nos está diciendo cómo caminar. Y dentro de eso, una pequeña parte son las santas convocaciones. Caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, caminar para agradar a Dios, caminar de acuerdo a las reglas del Padre son los tiempos señalados que el Señor nos entregó. Porque déjeme mostrarle algo que se lo tengo para después. Esta tabla que vamos a ver es Levítico explicado en capítulos, desde el 1, que son holocausto. Esto no lo tenía para hoy, pero nada más quiero que usted vea cómo está. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas para el pecado, capítulo 6, leyes de sacrificios. Todo esto es santidad, habla de los sacerdotes, habla de la purificación, habla de lo que contamina el santuario, como los líquidos, las emisiones de fluidos del cuerpo, como después de un parto, por ejemplo. La lepra, viene aquí flujos masculinos, flujos femeninos, el día de la expiación. Y las fiestas que vamos a estudiar es solamente un pequeño capítulo de un catálogo de vida. ¿Se imagina si estudiáramos todo la Torah? Pues sería hablar del santuario, hablar de las ofrendas, hablar de las leyes, hablar de la desobediencia. Esto es nada más un pequeño capítulo que vamos a ver de todo esto que el Señor nos pide para poder caminar al lado de Él, para poderle agradar a nuestro Padre. Es solamente una parte de que nos estamos enfocando de todo esto que el Señor entregó. Entonces, mantengan la idea de lo que estamos haciendo, es que nada más estamos estudiando un poquitito de lo que el Señor nos marca como una nación separada, como alguien diferente que va a hacer algo como no lo hace la demás gente. Que aunque las demás personas estén con Semana Santa, que estamos con otras fiestas, usted guarda lo que el Señor nos dijo. En palabras de Pedro, siendo santos con toda nuestra forma de vivir. Así es como podemos agradar al Señor. ¿Cómo puedo vivir de una manera apartada? Bueno, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Y ahí le puse un muñequito que nos habla nada más de los capítulos que vimos de cuidar al vulnerable, de los tiempos señalados, de los alimentos, no ocultismo, de la justicia, de honrar a los padres, de la sexualidad, de la no idolatría, de cuidar el santuario o honrarlo. Nada más de los capítulos que leímos donde Pedro está citando sean santos porque yo soy santo, tiene que ver con esto. Alimentos, imagínense, alimentos. O sea, si Pedro, que no creyera que el Señor nos mandó a guardar ciertas leyes dietéticas, no estaría citando ese capítulo porque se mete en un problema bien grande. Pero Pedro está diciendo sean santos porque está escrito. En toda su manera de vivir. ¿En cuál manera de vivir? En cuidar del vulnerable, en los tiempos en su calendario, en lo que usted come, en lo que usted consulta que no tenga que consultar, en la justicia, en honrar a los padres. Eso engloba toda nuestra manera de vivir. Y dentro de toda nuestra manera de vivir tenemos
el tiempo, tenemos fechas específicas donde nos vamos a presentar delante del Señor, y ese es el punto que tengo el día de hoy para introducir a lo que seguimos, hermano, que todavía estamos avanzando. Y le dejo este verso para que usted tenga fortaleza y diga: ¿cómo le vamos a hacer? Qué difícil. Dice Ezequiel 36, 26, 27. Les daré, me gustó la Reina Valera actualizada, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y los pongan por obra. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua: no están solos, sino les voy a mandar un ayudador? ¿A quién mandó? Al Ruach. Y ese es uno de los propósitos del Espíritu. Que usted camine, no nada más es para que usted vea dones, para que usted vea diferentes cuestiones que a veces esperamos, y que para que todos profeticen. Sí, amado, pero tenemos que cumplir un estándar también de vida, porque somos nación santa. Somos un pueblo apartado, y para eso usted tiene la ayuda del Espíritu. Y por eso, si usted necesita ayuda, dígale como yo le digo al Señor: Señor, que tu Espíritu me ayude a poder hacer esto, que tenga un corazón de carne y que pueda caminar en tus mandamientos. No porque yo me estoy forzando, porque yo nada más deseo hacerlo como una regla, sino porque tu Espíritu esté trabajando en mí y me esté dando ese fruto. Porque Él pone tanto el qué y Él, las leyes, sus decretos y sus obras. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Bueno, si usted no entendió mucho el día de hoy, es porque le faltó la clase pasada. Es que tiene que ir a la clase pasada. Pero bueno, hoy sí estuvo un poquito más complicado el asunto, pero véanlo, vean la clase pasada, vean la de hoy otra vez, repásenlo, que es muy importante que nosotros podamos aprender muchas cosas que están ahí escritas, porque como hijos de Dios, bueno, cuando yo pertenecía a la religión común, me decía mocho porque hacía unas cosas y unas no. Entonces me decía mocho, ¿no? Mocho porque no estás completo, ¿no? No está todo. Entonces hacía unas cosas sí y unas cosas no. Por ejemplo, hoy día muchas personas dicen: yo soy cristiano, ¿no? Y sigo lo que dice la Escritura.